Iván Espinosa Les Monteros. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros, a los dos, tanto a Iván como a Benjamín. Iván. Bueno, yo varias consideraciones antes de entrar en la fundamental, que es que el nacionalismo ens roba. O sea, lo que nos roba es el nacionalismo en Cataluña. Pero antes de entrar en eso, varios matices a cosas que se han dicho. Se estaba diciendo aquí que antes se había hecho un cordón sanitario al PP por el tema de corrupción. Yo creo que no. Yo creo que el PP, cuya relación con la corrupción es amplísima y hoy sobradamente conocida, no era tan conocida en ese momento. El motivo por el que se hace un cordón sanitario es un motivo puramente ideológico y que tiene más que ver con esa supremacía del nacionalismo. Bueno, pero es que el cordón, Iván, ha permanecido en el tiempo justificado luego con la corrupción. Segundo, respecto a CiU y su relación con el PSOE, que es indudable, no conviene olvidar la relación que tuvo previamente con el PP. El PP gobernó en la segunda etapa de Aznar gracias a CiU y en su momento también con el PNV, por cierto. Es decir, que el PP, lejos de ser un partido que no tiene nada que ver con el problema del nacionalismo, es uno de los partidos, como el PSOE, que ha contribuido decisivamente a que el nacionalismo haya quedado impune durante muchos años y la corrupción que proviene del nacionalismo ha quedado impune enormemente gracias a la colaboración del PP y del PSOE. Tercero, yo creo que no hay, ningún partido que haya tenido funciones de gobierno y que hoy esté libre de corrupción. Los mayores casos que se han conocido probablemente en Europa son los de los ERES en Andalucía, el caso Pujol en Cataluña, el PP no hace falta empezar a enumerarlo porque es infinito, pero claro, el PSOE también tiene un historial, pues podemos empezar a hablar de la época de Felipe González, ¿no? Desde el BOE, los contratos, compras de aviones, es infinito. Creo que no me equivoco si digo que no hay ningún partido que haya gobernado una entidad mínimamente seria que esté libre de corrupción. Y estábamos diciendo que al final el que la hace la paga, y esto es cierto relativamente. Aquí el que la hace la paga más o menos. La pagan no los grandes capos, lo pagan los consiglieres, lo pagan, es decir, no Totorrina. Totorrina, que es el jefe del clan mafioso en Italia, en Italia se acabó en la cárcel. Aquí no, aquí han entrado en prisión los clemenzas, los consiglieres, que tienen un cierto nombre, pero que no son el corazón del factor corruptivo, de la corrupción que es la política. Es decir, aquí Artur Mas se va de rositas. Aquí el señor Pujol no se va de rositas, pero casi. Y cuando decimos que han pasado 16 años sin que haya habido una condena, estamos hablando de que hay gente que está 16 años sometida a una vigilancia y a una sospecha y a la pena de diario, que es muy injusto. Pero también es verdad que durante 16 años ha habido una falta de consecuencias políticas sobre lo que ha pasado. Y si se hubiera investigado rápidamente y se hubiera tenido consecuencias en su momento sobre lo que había pasado, no sé yo si el nacionalismo hubiera tenido 16 años en el que ha tenido tan buenos resultados políticos. Porque cuando hablamos de la justicia política, conviene no olvidar cómo se hace en otros países. Yo siempre recuerdo el caso de Madoff, que es la mayor estafa de la historia de Estados Unidos. Una estafa piramidal que tarda 30 años en producirse, porque se produce a lo largo de muchos años, y tarda solamente desde Navidad hasta verano, es decir, unos 8 meses en juzgarse y ejecutarse. Juzgarse, sentenciarse y ejecutarse. Bueno, esa es la justicia con la que deberíamos. Estamos diciendo antes que prácticamente todos los partidos que han gobernado han tenido casos muy graves. Creo que además está demostrando que se producen a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel provincial, a nivel local, en todos los niveles de administración pública. Y tenemos que empezar a hacer algo para acabar con esto. Esa es la clave. No puede ser, porque esto ya es endémico. Esto es sistémico. No es que uno por un lado, otro por un lado, fíjate este golfo. No. Es que esto es parte del sistema político en España y hay que acabar con esto. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Yo creo que hay dos que son imprescindibles. Primero, que el Tribunal de Cuentas empiece a auditar los partidos y publique sus conclusiones en el año siguiente. O sea, igual que una gran empresa, una mediana empresa, que estos partidos, el caso del Partido Popular, pues tiene presupuesto de 100 millones de euros, o tenía 100 millones de euros al año. O sea, que ya es una empresa de un cierto tamaño. Esto requiere una auditoría, como la misma que se le exige a un señor que vende zapatos o a un señor que vende servicios de consultoría. Una auditoría bien hecha y no este mejunje que hace en el Tribunal de Cuentas, que además ni se publica ni se conoce. Y segundo, yo creo que va siendo hora de que pensemos si estamos haciendo bien los ciudadanos, los españoles, en poner tanto dinero y tantos recursos en manos de nuestros políticos. Es decir, en España tenemos maravillosos empresarios, grandes trabajadores, buenos deportistas, buenos cocineros, buenos músicos, buenos diseñadores. En general, destacamos en casi todas las materias de la vida. Y hay un sector que nos está machacando, que es el sector político. Pues oiga, será el momento de empezar a pensar
que no hay que dejar el 40% de nuestra economía en manos de los políticos. Será el momento de empezar a pensar que hay que reducir el tamaño del Estado en sus vertientes nacional, autonómica, local, provincial. Será el momento de empezar a recuperar de los políticos, por parte de los españoles, el control de nuestro futuro y de nuestros presupuestos y de nuestros impuestos. ¿No será que tenemos que empezar a reducir el control que tienen los políticos en nuestra vida y el dinero que manejan en nuestra vida? Son las dos únicas maneras de hacerlo: auditar sus gastos y reducir la cantidad de dinero que fluye por sus manos. De Benjamín, venga. Yo creo que no hay que olvidar que además están envalentonados, porque ellos estaban derrotados hace un mes y medio, cuando estaban entrando en prisión, cuando la calle se había ganado, cuando algunos llegamos a llevarlos a muchos de ellos a los tribunales, no precisamente el gobierno ni el partido que le apoya, pero estaban en un momento crítico. Y cuando se convocan unas elecciones absolutamente improcedentes y se les vuelve a dar pábulo y encima las ganan, porque era obvio que las iban a volver a ganar, pues vuelven a estar envalentonados. Entonces, como tú dices, ellos lo que van a hacer es, hasta el último minuto, intentar arrastrar al Estado hacia el abismo. Como saben que el Estado es débil, como saben que el gobierno es débil, como saben que delante tienen una vicepresidenta, que es la que han nombrado para este asunto, que dijo que es legítimo el independentismo, como saben que no les va a pasar nada hasta el último minuto y les pasa a uno, a dos de ellos. Sí, les pasa a uno o dos de ellos, pero el grueso de la gente que toma la decisión no le pasa nada. Hombre, no, porque entra a la cárcel una, a toda otra, la mesa al completo, luego se levantan ahí y dicen que ellos juran la Constitución, que la acatan y que esto era solo una idea política. Pero es que la historia no ha acabado aquí. La historia no ha acabado. Se les ha dado un pequeño aviso, pero en absoluto se le ha dado un pequeño aviso. Pero si la Fiscalía ha caído sobre ellos y tienen una amenaza grave sobre esto, que son rebelión, nada menos. Sobre eso, que no son uno o dos que son los que van a la cárcel, pues sí, efectivamente, la que ha pasado ya por la cárcel no quiere volver. Pero bueno, hay gente que todavía no lo ve de esa manera. Unos sí y otros no. No estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que ellos van a llevar el Estado al límite. Saben que el Estado es débil, saben que el gobierno no está dispuesto a confrontar, saben que tienen delante a un rival muy débil. Y como más han ganado las elecciones... Permíteme esa matización, Miguel, perdón un segundo. Es que no es cierto nada de lo que has dicho. Diputado, es que hay un Román y Benjamín. Venga, por orden de petición. En la cárcel la mitad y la otra mitad huido. Decir que el gobierno de España es débil cuando ha conseguido, a través de la Fiscalía, ha sido el fiscal el que ha pedido prisión y los jueces lo han determinado, están en la cárcel. Y si nos cuentan esto en julio, no nos lo hubiésemos creído. Es que si nos cuentan en julio que iba a ser tan débil el gobierno del PP contra estos tíos, tampoco nos lo hubiéramos creído. Trapero destituido. Hoy mismo, permíteme, hoy mismo Rajoy ha vuelto a decir que ni telemática, ni virtual, ni leches. Bueno, que el 155... Si lo ha dicho Rajoy, me quedo mucho más tranquilo. Por favor. ¿No te crees que Oriol Junqueras esté en la cárcel? No te lo crees. Oriol Junqueras ha salido de la cárcel a decir que se arrepiente aunque le pese a Rajoy. Ese Estado débil... Un momento, Iván, vamos a dejar al diputado que hable, igual que venga, respetamos turnos. Venga. Ese Estado al que tú atribuyes tanta debilidad ha conseguido meter en la cárcel a los delincuentes. Están en la cárcel. Y además por tiempo algunos indefinido. Han metido un pequeño partido extraparlamentario. Han tenido en contra del criterio del partido del gobierno. Humillarse, que hacer el ridículo, que ponerse de rodillas, que fugarse. Han tenido que hacer todo eso y además no tienen solución. Es decir, el que la ha hecho, la ha pagado. Y lo que han hecho los letrados es decirle, oye, vais a volver a prevaricar. Haced lo que os dé la gana en la mesa, pero prevaricaréis. Y en España el que prevarica contra el Estado acaba en prisión. Venga, Román, Benjamín... La mesa, que lo apruebe, etcétera. Pero es que además tiene la desgracia el independentismo de los que están dirigiendo tanto el plan A como el plan B. Es gente que está muerta políticamente, por mucho que Iván se empeñe en que no. Tienen un horizonte penal negro. Están arruinados económicamente, en un futuro me refiero, y políticamente están absolutamente acabados. Y están en una huida hacia adelante porque tienen muy poco que perder. El resto del independentismo, que pueda ser más sensato, manda muy poco ahí. Y están en un callejón sin salida. Iván y porque saben que tiene un gobierno débil, un gobierno que no se atreve a imponer la ley, un gobierno que ha tolerado que se incumpla la ley en todos los aspectos en Cataluña, pero no últimamente, desde hace años. Un gobierno que no permite que se estudie en español en ningún colegio de Cataluña, en ningún colegio del País Vasco excepto uno, en ningún colegio de Galicia. Tiene delante un gobierno que piensa que el nacionalismo es absolutamente legítimo. Lo dijo la vicepresidenta del gobierno, que es absolutamente legítimo. Pues no, señor. Es que un partido, perdón, que yo se deja hablar, ni hablar. Un partido que está para destruir España no es legítimo. No es legítimo, por mucho que lo digáis. No lo habéis entendido. No habéis entendido nada todavía. La calle no os ha enseñado nada, a pesar de que estáis intentando acallar a la gente. Intentando que la gente baje las banderas. Intentando que la gente no salga a la calle. Intentando que la gente no pida prisión para los... Intentando que la gente no pida prisión para los golpistas,
Todavía no habéis entendido que el nacionalismo no es legítimo. Y no solo no es legítimo, es que está para destruir España. Y por eso es ilegítimo. Y por eso es legítimo en cualquier otro país. Tú quieres decir que es legal porque lo es, lo dice la legislación española, pero consideras que no es legítimo. Un país, pero eso es tu opinión, no puede permitir. Pero por encima de tu opinión está la ley y la Constitución. No, ya, Iván, pero está. Reclamamos a los independentistas que cumplan la Constitución y tú dices que no, que los prohibamos. Hombre, no se les puede prohibir, que no se les puede prohibir. Que hay que prohibir un partido que no, que por mucho que nos tapemos los ojos, el independentismo va a seguir existiendo mañana. El problema partidos que no condenan el terrorismo por el mismo que no es lo mismo, Iván. Aquellos que están aquí para destruir España no pueden ser permitidos. Vosotros pensáis que no es lo mismo. Y ese es el problema, que saben que sois débiles. Una tercera opinión, Xavier. A ver, Xavier. Si todo esto, Xavier, es opinable, lo que no es opinable es decir que el independentismo se tiene que acabar por decreto ley, porque no se puede acabar por decreto ley, porque es constitucional y porque es legal. Le guste a Iván Espinosa de los Monteros o no le guste. Legítimo. Ya, pero bueno, eso es una opinión, lo que es legítimo o no es bastante opinable. Es legal, que es legal. Estamos pidiendo el respeto a la Constitución y tú quieres que el presidente del gobierno se la salte a la Vamos a ver, pero escúchame, Benjamín, sí es muy claro lo que está diciendo Iván. Lo compartas o no, que es su opinión, evidentemente, es que pretende que se cambie la ley y la Constitución para lo que considera que no es legítimo, que es el independentismo, deje de ser legal. No ha dicho eso. Si tú quieres que se cambie y lo consigues, pues claro, y por eso quiere que deje de ser legal. La mayoría de la sociedad que lo quiere. Es legítimo que un partido de momento no la tienes, Iván. Bueno, vamos a ver. Todo lo que Iván. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, cada vez que alguien me habla de lo bien que lo ha hecho el Partido Popular en materia económica, que no es lo más importante, porque la economía casi todo es reversible. Es mucho más importante otras cosas que son irreversibles, donde realmente es grave lo que ha hecho el Partido Popular. Pero por hablar de economía, que es lo que se está hablando aquí, yo creo que hay que recordar que se ha sufrido la mayor subida de impuestos en la historia, la mayor subida de IVA, la mayor subida de impuestos a sociedades, el mayor disparate de deuda pública que hemos conocido jamás. Cuando este gobierno del Partido Popular coge España, está en un 60% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, hoy está en 100, 101%, o sea que es subirlo un 50%, del 60 al 100, que es una barbaridad. De la historia. Sí, bueno, y seguís produciendo déficit todos los años. Sois incapaces de equilibrar la balanza porque sois incapaces también de reducir el gasto público. No, sois incapaces de reducir el gasto público porque sencillamente no creéis en la reducción del gasto público. No te lo sabes. Pero bueno, no es eso lo que impuesto de sociedades hoy se ha convocado unas elecciones que nadie ha hablado de esto y esto es muy importante. La primera convocatoria y cita electoral se ha producido hoy. El 26 de mayo del 19 son las elecciones europeas. Falta bastante. Falta 1 año y 5 meses. Pero yo quiero recordar que las anteriores elecciones europeas es donde nace Podemos, efectos electorales, y donde nace Ciudadanos a nivel nacional, efectos electorales. Podemos nace en las europeas del 14 por una tremenda labor del Partido Popular de darle hueco en todas las televisiones, de insuflarle, porque como no se podía votar al Partido Popular por ilusión, pues solo se podía votar por miedo. Y eso sí que fue muy efectivo. Fueron capaces de crear un partido de la nada a base de darle tiempo en todas las tertulias, en todas las televisiones controladas por el Partido Popular en ese momento. Luego se han arrepentido hacer caso al documento del Consejo de Estado sobre la competitividad en televisión un poco. Entonces, y alterar los Soraya Sáenz de Santa María para que la Sexta la pudiera comprar a 3 media. Ahora cuando decimos que a lo mejor va a bajar un poco Podemos y es una buena noticia, bueno, pues hay que alegrarse de que aquellos que han creado Podemos ahora están viendo cómo se está desmontando ligeramente Podemos, que era un partido que no existía ni se esperaba. Por lo tanto, quiero recordar que de aquí a 17 meses que son las europeas, en las europeas pueden pasar muchas cosas, porque las europeas son unas elecciones donde sí que se castiga sin consecuencia. Es decir, el voto, el miedo, que es a lo que se apela siempre, oye, no votes a estos porque si viene Podemos, a ver si va a ser peor. En las europeas no se produce, la gente no tiene miedo de votar en las europeas a un partido distinto. Porque es algo lejano, ¿no? Porque es algo lejano y porque en el fondo el número de eurodiputados va a ser el mismo y no da ninguna diferencia sea quien sea su eurodiputado. Nadie sabría decirme hoy quién es el número 2 de la lista de eurodiputados que votó hace 4 años. Probablemente ni siquiera quién era el número 1. Y además, en las europeas se produce una circunstancia adicional y es que la circunscripción es única, nacional. Sí, de tal manera que no se produce... Vale lo mismo un voto en cualquier lugar. Vale lo mismo un voto de Cuenca que un voto de Logroño. Y por tanto, algunos partidos creo que van a tener una ocasión absolutamente singular. Y va a ser una gran ocasión para castigar a aquellos partidos, sea el Partido Popular o el que sea, no solo el PP, para castigar a aquellos partidos que no lo hayan hecho conforme a las expectativas de sus votantes. Por tanto, aunque falta bastante, yo creo que esa cita del 26 de mayo va a ser definitiva. Es muy difícil saber qué va a pasar de aquí a 17 meses o a 18 meses que faltan, pero creo que esa elección va a ser clave. Y si coincide o no coincide con municipales y autonómicas, que podría producirse, también puede tener una lectura distinta. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy atentos a esa fecha y recordar a las europeas... Vamos a tiempo ya de darles el Catalagua, este preciado trofeo que tengo encima de mis manos y, según la audiencia, a través de YouTube, votando en tiempo real, esta noche los espectadores del Catalagua
que nos ven a través de YouTube o que votan a través de esta aplicación en el teléfono móvil, consideran que el gato se lo lleva Iván Espinosa de los Monteros. Así que, Iván, enhorabuena. Muchas gracias. Y a todos ustedes, Benjamín López, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Iván, enhorabuena. Buenas noches.